Bueno, buenas tardes. Comenzamos en esta nueva clase de patología, implementando estas nuevas modalidades. El tema que nos toca, que nos convoca ahora en este momento es trastornos circulatorios. ¿Por qué trastornos circulatorios? Y es un tema que atraviesa absolutamente a todas las patologías que nosotros vamos a estudiar, que se relaciona absolutamente con todos los procesos patológicos y también puede ser causa o efecto de alguna alteración. ¿Sí? La vamos a dividir estas clases en varias, así hago videos cortitos y bueno, trataremos de que sean los más claros posibles. Entonces, en cuanto a trastornos circulatorios, estamos hablando de trastornos del sistema cardiovascular que son propios del sistema cardiovascular, pueden haberse afectado directamente algún componente del sistema cardiovascular, por ejemplo, el corazón, los vasos, venas o arterias, o puede ser afectado el sistema cardiovascular de manera indirecta, ¿sí? Por haber alguna alteración en algún órgano que está en relación, obviamente todos están en relación directa con el sistema cardiovascular, pero que esté en relación, por ejemplo, con la inervación, o que esté, que pueda, por ejemplo, el hígado podría estar afectado y afectar indirectamente al corazón. Ya lo vamos a ir viendo de manera paulatina. Bueno, en el material que estuvimos trabajando anteriormente, yo les hice hacer un esquema de la circulación para que recordemos que tenemos una circulación mayor que bombea la sangre hacia todo el organismo, cuyo vaso principal es para la sangre oxigenada a la arteria y para la sangre carboxoxigenada a las venas. Y después tenemos la circulación menor que va hacia los pulmones, ¿verdad? Con las venas que llevan oxigenada y las arterias pulmonares que llevan la carboxigenada hacia el corazón. Bueno, acá hay un pequeño esquema sobre cómo se hace el intercambio, ¿sí? A medida que los vasos sanguíneos se van achicando y según las necesidades del tejido, ¿sí? Los vasos se unen mediante capilares donde se produce el intercambio venoso, donde los diferentes órganos y tejidos y las células en particular reciben nutrientes, ¿sí? Y oxígeno. Cuando hablamos de nutrientes en patología general vamos a hablar específicamente de las proteínas, ¿sí? Que son fuente estructural de un montón de compuestos y también de la fuente de energía que necesita el organismo, principalmente la glucosa. Bueno, entonces, cuando existe algún problema en el sistema cardiovascular, puede ser que ocurra a partir del sistema arterial una llegada en un lugar o en todo el organismo o una vasodilatación de mucha sangre oxigenada, ¿sí? A esa cantidad de sangre que hay dentro de los vasos, ¿sí? Se denomina hiperemia. Por lo tanto, como definición, la hiperemia es la presencia de sangre dentro del vaso. Esos vasos pueden ser, si llegó mucha sangre, arteriales, y se llama una hiperemia de tipo activa, ¿sí? Pero puede ser también que haya una obstrucción en el curso de la circulación y que se acumule sangre en los vasos venosos. En ese caso vamos a hablar de una hiperemia de tipo pasiva. También la hiperemia pasiva se conoce en alguna bibliografía como congestión, ¿tá? La hiperemia activa, dijimos, el circuito arterial, puede afectar a un órgano, a una parte de un órgano, a un sistema o a todo el organismo. Si afecta a un órgano, una parte de un órgano o un sistema, se llama local. Si afecta a todo el organismo, es general. Las causas que la producen son completamente distintas si actúan a nivel local o a nivel general. En el caso de la hiperemia pasiva, también puede actuar a nivel local, en un órgano o un tejido o un sistema, o puede actuar a nivel general, afectar a todo el organismo. En ese caso estarían comprometidos grandes vasos de la circulación mayor y de la circulación menor. Hay otra clasificación que la ven en esta diapositiva, que pueden ser agudas o crónicas. Y eso tiene que ver con el tiempo, ¿sí?
puede ser un proceso agudo cuando su desarrollo es en un tiempo escaso, podríamos hablar de horas a pocos días, y un proceso crónico que ya permanece en el tiempo. Acá vemos unos vasos sanguíneos que tienen sangre en su interior, ¿sí? Eso se llama hiperemia. En este caso el órgano es un pulmón, ¿sí? Y tiene sus vasos con mucha sangre en su interior, muchos glóbulos rojos en su interior. Es una hiperemia tipo activa, porque los vasos que están afectados podemos ver que en su estructura tienen una estructura de un endotelio con una muscular bastante grande, por lo tanto podemos decir que es de vasos arteriales. En el caso de una hiperemia activa general, podemos asociarla a diferentes causas que pueden ser no inflamatorias o inflamatorias. Ya veremos más adelante qué es el proceso inflamatorio y a qué responde, ¿sí? Pero en las causas no inflamatorias, que sí son patológicas, porque una hiperemia activa general podría ser un aumento de la perfusión de sangre en todo el organismo arterial, por ejemplo, en un proceso fisiológico cuando se requiere mucha cantidad de energía y oxígeno y se demandan muchos nutrientes por parte del organismo, entonces se produce una vasodilatación general. En este caso, cuando es patológica, las no inflamatorias están relacionadas a afecciones renales, aumentos medicamentosos de la bulimia o a transfusiones de sangre. Yo induzco la mayor cantidad de sangre de tipo arterial, ¿sí? Y se distribuye por todo el organismo. Y en el caso de las inflamatorias, la presencia de enfermedades infecciosas sistémicas, por ejemplo solamente la pasteurilosis, la clostridiosis que van a ver en las materias que les corresponden, como la bacteriología. Y en el caso del shock anafiláctico es cuando se producen reacciones alérgicas, se libera mucha cantidad de histamina, que es un compuesto que generan los eosinófilos, que secretan los eosinófilos y algunas otras células de la inflamación como los mastocitos o células cebadas. En el caso de reacciones alérgicas se produce una liberación elevada de histamina y esta histamina produce una vasodilatación generalizada. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de una hiperemia activa general aguda? Eso va a inducir, imagínense, mucha cantidad de sangre oxigenada a nivel de todo el organismo. Esa sangre oxigenada va a requerir un aumento de la frecuencia tanto cardíaca como respiratoria y un aumento del metabolismo celular, porque para eso se debe, por lo tanto no se puede mantener en el tiempo. Por lo que podemos decir que si no se mantiene en el tiempo, hiperemia activa general crónica no es compatible con la vida. En el caso de la hiperemia pasiva general, tanto aguda como crónica, ¿sí? Es un acúmulo de sangre venosa en grandes vasos, ya les dije, de la circulación o mayor o menor. Esas tipos de patologías pueden estar asociadas a problemas cardíacos, ¿sí? Como una insuficiencia cardíaca, un proceso degenerativo o necrosis, o sea, la muerte de una parte del corazón, un hemopericardio, un hidropericardio, que es que hubiese hemorragias alrededor del pericardio que no permitan la correcta circulación sanguínea, el correcto bombeo del corazón, un hidropericardio, la presencia de líquido en el espacio del pericardio, que produzca una compresión del músculo cardíaco que impida, ¿sí?, el buen funcionamiento del corazón. Podrían ser causas que no afecten al corazón, por ejemplo, que afecten a los pulmones. En el caso de la circulación menor, los pulmones son órganos que están directamente relacionados con el circuito menor, y si tienen algún problema como un trombo, émbolo, hidrotórax, neoplasias, enfisema o neumonías, ¿sí? Todas estas patologías ya las iremos viendo de acá en adelante, pero son todas patologías que impiden el correcto tránsito de la sangre, ¿sí?, entre el corazón y los pulmones. Por lo tanto, esa sangre en su circulación normal, en el circuito menor, se ve frenada, se ve obstruida. Por lo tanto, esa sangre venosa se empieza a acumular en las venas. Este acúmulo de la sangre en las venas, tanto en el circuito menor como el circuito mayor, empieza a aumentar la presión adentro de esas venas, esa presión producida por la sangre, y sobre todo sabemos que la sangre está formada por mucho plasma, una presión ejercida por el líquido, ¿sí?, que se llama presión hidrostática.
hasta acá vamos a cerrar con el capítulo de las hiperemias, ¿sí? Más adelante trabajaremos otro tema relacionado y vamos después en un último video poder ir relacionando todas estas cuestiones.